Buenas noches, sean bienvenidos a la entrevista política de Canal 6 Televisión. Ya lo saben, es un espacio de información, pero esta noche vamos a conocer cuáles son las nuevas caras de la formación de Pablo Iglesias que pretenden defender los intereses de Canarias y de la isla en la Cámara Baja. Estamos hablando, evidentemente, del Congreso de los Diputados. Eso sí, bajo la máxima que tiene Podemos de gestionar lo público de una forma diferente. Por lo menos ese es el reto principal al que se van a enfrentar la formación de Pablo Iglesias, repito, de Podemos. Muchas preguntas y tenemos aquí ya una voz más que autorizada. En este caso es el candidato de Podemos al Congreso de los Diputados por Tenerife, Alberto Rodríguez, a quien agradecemos que haya aceptado la invitación de esta casa. Hola, muy buenas noches y gracias a ustedes por abrirnos el espacio. Muy bien, la pregunta prácticamente de rigor: ¿quién es Alberto Rodríguez y qué experiencia política tiene para aportar en una plaza complicada como puede ser el Congreso de los Diputados? Bueno, pues Alberto Rodríguez es un chico currante, un chico de barrio. Yo soy de Ofra, estudié formación profesional, como mucha gente en este país, aunque eso no sea normal que se vea representado en el Congreso de los Diputados. Estudié química ambiental y llevo pues ya más de 10 años trabajando en la industria de la isla. Estuve 1 año y pico trabajando en el PIRE, en la planta de residuos en Arico, y llevo más de 9 en la refinería del petróleo de Santa Cruz. Aparte de esto, yo he estado implicado siempre desde jovencito en movimientos sociales, en organizaciones políticas y demás, y vengo pues a aportar un poco, a darle valor a eso que comenta Podemos, de que es una herramienta del cambio abierto a todo el mundo y de que tiene que representar la diversidad de la sociedad, ¿no? Y la diversidad de la sociedad no se representa solo con jueces generales o profesores de la universidad, sino también con obreros y, digamos, con gente común y corriente. Y eso es lo que vengo yo a aportar aquí a la candidatura. Muy bien, vamos ya entrando en materia. Dígame alguna propuesta que tengan en materia de empleo para crear puestos de trabajo estables, que supongo que también pasará por esa derogación de la reforma laboral del Partido Popular. Sí, para nosotros es clave derogar no solo la reforma laboral del Partido Popular, sino también la del Partido Socialista, que provocaron 2 cosas. Por un lado, millones de personas desempleadas, y por otro, millones de personas que, si bien tienen empleo, eso no hace que salgan de las condiciones de miseria y de cuasi esclavitud. Por poner un ejemplo, el último informe de Cáritas, ellos cuentan que el 50% de los hogares que atiende Cáritas, no olvidemos, tiene una persona con empleo. Eso quiere decir que hoy en día los gobiernos del sufrimiento ya han conseguido que tener trabajo no tenga por qué ir unido a no estar en peligro de pobreza o en peligro de miseria. Eso es lo que han conseguido los gobiernos del sufrimiento. El 50% de los hogares que atiende Cáritas tienen una persona trabajando y aún así necesitan a Cáritas. ¿Y alguna medida en concreto para Canarias, como le preguntaba al principio, para que los televidentes puedan entender? Bueno, en este caso, el candidato de Podemos tiene 2 propuestas sobre la mesa que puedan ser creíbles y que puedan ser realizables, porque la clase política en general suele hablar de lo mal que está la situación, sí, pero pone pocas alternativas en la mesa. Para nosotros es clave la inversión pública y tenemos muchos nichos de empleo. Por desgracia, estas islas están tan abajo en lo social que cualquier pequeña inversión que se haga o grande va a suponer un crecimiento del empleo brutal. Podemos poner un ejemplo en la dependencia. La ley de dependencia es algo que nos suena de los telediarios, pero que en Canarias prácticamente no ha llegado a aplicarse. Más del 50% de las personas y de las familias que la solicitan no tienen acceso a ella. La dotación presupuestaria es muy pequeña en comparación con otras partes del Estado en la que sí la disfrutan, y ahí tenemos un nicho de empleo brutal, aparte de sacar a un montón de familias de situaciones pues insostenibles. También tenemos el ejemplo en la educación infantil. Lo vimos hace poco como 4,7 millones de euros se perdieron porque el gobierno de Canarias no gestionó ese dinero y se perdieron alrededor de 1.000 plazas de guardería, con lo que supone para descargar a las familias de ese coste económico y para generar miles de empleos. Y como eso, podríamos estar hablando aquí toda la noche de todos los sitios en Canarias en lo que hace falta inyección de dinero público para generar miles de empleos y, además, no olvidemos, empleos de calidad. No obstante, sí es cierto que poco van a poder hacer si la mayoría en el Congreso va a ser conservadora. Es decir, ¿hasta qué punto, qué poder pueden llegar a tener ustedes teniendo en cuenta este hándicap, no?
Hombre, nosotros salimos a ganar. Nosotros no damos por hecho en ningún momento eso de que la mayoría en el Congreso vaya a ser conservadora. Vamos a por todas. Hablo de las encuestas, por lo menos. Sí, bueno, las encuestas también nos daban un diputado en las euroelecciones y al final después sacamos 5. Las encuestas también nos situaban pues en un cuarto o quinto puesto en las elecciones autonómicas y después vimos lo que pasó. Incluso si le doy la vuelta para que no digan que hablo solo de lo que nos conviene, las encuestas nos situaban mucho mejor en Cataluña de lo que después ocurrió. Nosotros tenemos muchos ejemplos de lo que hemos visto en la calle, en las recogidas de firmas y demás, del apoyo de la gente, y también un ejemplo mediático que también usamos bastante es la participación de Pablo en El Hormiguero, un programa que tiene 9 años de historia, por el que ha pasado gente famosísima y que batió el récord de audiencia hace un par de semanas con la presencia de Pablo. Eso creemos que no es muy normal en una fuerza que según ellos se está desinflando y que va a desaparecer del panorama político. Bueno, pero que lo vean tampoco significa que le vayan a votar, que esa es otra. Sí, por supuesto, eso está claro. Vamos a ver, en su programa hablan ustedes de la defensa de la producción agropecuaria en las islas y también de esa soberanía alimentaria, pero la realidad marca que hay muchísimos campos agrícolas sin explotar, hay una soberanía alimentaria que no sé si llega al 8% y tenemos que tener en cuenta que los agricultores y los ganaderos también dependen de Europa. ¿Se puede hacer creíble ese discurso de que es posible reactivar el sector primario como ustedes lo están ponderando en su programa? Con el REA actual no. El grave problema que tiene el sector primario ahora mismo en Canarias es el REA, el régimen específico de abastecimiento, que realmente beneficia a las grandes élites exportadoras del centro de Europa y a las élites importadoras aquí en Canarias, y que impide, ya que se traen productos con subvención y productos sin aranceles, impide que la producción local levante cabeza. Nosotros, la única forma de cambiar ese REA es tener una fuerza muy grande en el Congreso de los Diputados, ser el Gobierno de España y como Estado miembro influir en la Unión Europea. Por eso nosotros decimos que somos la única fuerza política que va a tener capacidad de levantar el yugo que tiene el sector primario en Canarias. Porque no puede ser, por ejemplo, te pongo un ejemplo, la importación de mantequilla en Canarias tiene 1.000 euros de tonelada de subvención. Así, evidentemente, con esa subvención es imposible que ningún productor canario pueda elaborar mantequilla, y como en ese caso podemos hablar de las papas, podemos hablar de los yogures, de lo que quieran, ¿no? Entonces, ese yugo, hasta que no quitemos ese yugo de encima de los agricultores y los ganaderos, difícilmente podremos... Bueno, es un reto bastante complicado el que tienen por delante, también depende de otros factores. Pero claro, es que las nuevas generaciones no están recogiendo el testigo, en este caso el sector primario, porque se dan cuenta de que no beneficia. Ahora mismo la agricultura es una especie de sistema de reciclaje por esta crisis económica, donde el quien tiene un pequeño terrenito pues puede hacer algo. Miramos los plátanos, las papas, es decir, por eso le preguntaba si es un discurso que puede ser poco realista en ese sentido, porque hay que tocar otras piezas que van a afectar directamente a lo que estamos hablando. Pero, Pablo. Claro, pero Alberto, perdón. Es normal que la juventud y la gente no emprenda y no quiera lanzarse a la agricultura, por lo que digo. O sea, si tú partes de unas condiciones de desigualdad total, pues la gente dice, oye, pues mira, yo me he hecho mi currículum debajo del brazo y voy a buscar trabajo al sector turístico, que es donde muy precariamente, pero donde hay alguna posibilidad que me contraten. Si yo me meto en eso, que aparte necesito una inversión inicial y después no voy a tener mis frutos, pues es normal que se abandone. Y eso es un peligro brutal para cualquier pueblo, y más para nosotros en las condiciones geográficas que nos encontramos, de abandonar el sector primario y depender única y exclusivamente del exterior. Eso es un suicidio colectivo. Claro, que ya incluso lo ha reconocido el máximo responsable de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Abel Quintero, quien llegó a decir que tenemos los mismos problemas en la agricultura desde hace 30 años, por lo tanto no sé son estructurales, cómo tomarnos esa argumentación. ¿Qué planes tendría para la capital de Tenerife, para Santa Cruz, que pueden ser solucionados en el Congreso de los Diputados, que se pueda hacer algo en beneficio de la capital, aparte del empleo, que es lo que usted me está hablando? Bueno, nosotros, más que preocuparnos por los sitios geográficos, por las capitales, además nos preocupamos por la gente, ¿no? Y nosotros, aparte de la apuesta del empleo, que para nosotros es fundamental, también la apuesta por los servicios públicos, ¿no? Para otro de los grandes problemas que tienen los canarios, no solo porque lo diga yo y porque se vea en la calle, sino así lo refleja el propio SIS, es la sanidad. Aquí la gente está harta de hacer colas en los pasillos de urgencia, de ver incluso cómo se mueren familiares por no tener acceso, la gente de las islas, digamos, menores, cómo se tienen que trasladar y sufrir todo tipo de penalidades, y nosotros tenemos claro que
que ahí hay que invertir dinero, que ahí... Pero además de dónde sacarlo, Alberto, también, ¿no? Claro, es que rápido, no hay ningún problema. Aparte de que, como tú ya bien sabrás, queremos darle la vuelta total a las políticas fiscales y hacerlas más progresivas y acabar con el fraude, no porque es una idea maravillosa que se nos ocurrió, sino simplemente queremos igualarnos al resto de la Unión Europea. En el plano de la sanidad y la educación lo tenemos también muy claro y hay un agujero negro de dinero muy grande y eso se llama conciertos. Los conciertos, tanto en sanidad como en educación, solo están sirviendo para enriquecer a determinados señores en estas islas y para derrochar dinero público que se podría invertir en aumentar las plantillas y en mejorar las infraestructuras tanto de sanitarias como educativas. ¿Cómo se le puede explicar a un televidente de forma breve y clara qué es el REF? Pues de forma breve y clara es complicado. Es bastante complicado, pero por lo menos... Es bastante complicado, pero lo intento hacer rápido. Pues el REF es una herramienta que nosotros creemos necesaria para Canarias, dada pues nuestra situación de región ultraperiférica, de atomización geográfica, orográfica, además, ¿no? Creemos que Canarias es un territorio diferenciado del resto del Estado y como tal tiene que tener, pues como bien dicen las siglas del REF, un régimen económico y fiscal diferenciado. Ahora bien, tiene partes para que la gente nos entienda, por ejemplo, el descuento de residentes de viajar entre islas o de viajar a la península es parte del REF. El que nosotros con el IGIP paguemos tipos impositivos más baratos que en el resto de España es parte del REF. Que por la gasolina paguemos menos dinero es parte del REF y nosotros queremos mantener eso, no solo mantenerlo, sino anclarlo en la Constitución. Pero después también la REF tiene elementos perversos como es la RIC, que para nosotros y para muchos técnicos una herramienta de evasión fiscal que no se ha usado para lo que se supone que se debería usar y que durante muchos años, sí es verdad que ya hubo cambios legislativos a partir de 2007, pero durante muchos años se usó incluso para invertir en la costa africana, para construir, para que los grandes poderes económicos aquí, los grandes señores canarios, invirtieran en la costa de Senegal o de Mauritania haciendo apartamentos y ese dinero, no olvidemos, es dinero que no han pagado impuestos, que el impuesto de sociedades. Esta herramienta le permite a las grandes fortunas no pagar, mientras que el resto de los trabajadores y la gente de abajo de Canarias tenemos que pagar religiosamente porque si no van a por nosotros. Claro, y alguna forma de dar una perspectiva un poco más social también a este documento que por otra parte tiene una nomenclatura realmente farragosa y que no suele ser muy pedagógica de cara a... Por supuesto, lo primero que queremos es transparencia, porque son herramientas muy opacas y después de la transparencia y de que la gente sepa lo que es, queremos una auditoría, porque es muy difícil saber exactamente cuánto dinero hay en la RIC. Y nosotros sabemos, como comentaba esta mañana en la rueda de prensa, nosotros defendemos la seguridad jurídica de las personas que tienen dinero en la RIC, pero ese dinero tiene que ir invertido en empleo y tiene que tender, y la reserva de inversiones como tal, tiene que tender a desaparecer como queremos que desaparezcan las SICAP, que son herramientas de evasión fiscal, y es dinero que es de todos y que los que más tienen no pagan y que los que menos tenemos pagamos siempre, y eso no puede ser. Si queremos construir un país mejor, tenemos que acabar con herramientas de evasión fiscal como esa. En ese sentido será necesario también aglutinar a todos los empresarios, en el caso canario, en el caso isleño, para intentar buscar alguna solución, para hacerlos más partícipes de una crisis económica que para algunos está terminando, pero que en la realidad de la calle pues sigue las cosas prácticamente igual. Por supuesto, nosotros creemos que lo mejor que le puede pasar a los empresarios de este país es que gobierne Podemos. Y ya no solo a los autónomos y a las pymes, que por supuesto, eso es evidente, sino incluso a las grandes empresas. Al tejido económico le interesa una población que tenga poder adquisitivo, que tenga derechos. Y en la situación actual, la gente, muchas familias que ni siquiera tienen acceso a cobrar la renta de inserción, la PSI, pues difícilmente van a mover la economía y van a poder comprar y van a poder invertir. Yo creo que se redistribuya la riqueza nos interesa a todos. Bueno, pero de todas formas un empresario no creo que le vaya a interesar más tener que aportar más dinero, ¿verdad?, al Estado, porque ustedes ya lo han hablado, si Podemos gobierna, pues van a pagar los que más tienen, por lo menos hacerlo de una forma realista, no como se ha hecho hasta el momento. Por eso le digo que a lo mejor no va a ser tan beneficioso para ellos, ¿no? Sí, pero eso acaba revirtiendo, evidentemente van a pagar mucho los que tienen mucho.
Nosotros creemos que los que pagan mucho actualmente, hablando en el plano empresarial, los que pagan mucho actualmente son los autónomos y las pequeñas empresas. Esos son los que pagan mucho, y después vemos como grandes empresas que tienen facturaciones millonarias no pagan nada, y con eso están tirando piedras sobre su propio tejado, porque necesitan consumidores que vayan a sus negocios, y si la mayoría de la población no tiene, y al final es la pescadilla que se muerde la cola y hace que Canarias se encuentre en la situación económica en la que nos encontramos. Pero eso no puede hacer que las grandes empresas tengan obstáculos o no miren bien la posibilidad de invertir en un determinado lugar teniendo una tasa impositiva tan alta. No, eso es una falacia. Nosotros no estamos pidiendo un disparate o una idea feliz que se le ocurrió a 3 economistas de Podemos sentados en un cuarto oscuro. Nosotros simplemente lo que queremos es que se iguale a la media de la Unión Europea. Solo queremos que se cobren los tipos impositivos que cobran países que sobra decir que son mucho más desarrollados en políticas sociales que el nuestro, como son los países del centro de Europa y los países nórdicos. Solo pedimos eso, no la luna. Todavía llama un poco la atención ver a Pablo Iglesias hablando de socialdemocracia, ¿no? Se ha notado cómo se ha bajado un poco, se ha levantado, se pide del acelerador, porque en un primer momento se hablaba de esa renta básica, después se recula, se hablaba también de no pagar la deuda, después se habla de una auditoría, ya no se habla de nacionalizaciones, y se oye hablando de socialdemocracia. Podemos, a Pablo Iglesias, que ha defendido otras políticas, por lo menos más de izquierda, ¿verdad?, que la socialdemocracia. Suena extraño. Claro, hay que tener claro que no es lo mismo ser tertuliano que ser candidato a gobernar un país. Evidentemente, si tú eres serio y responsable y te presentas para gobernar un país en la situación en la que se encuentra España y estas islas actualmente, tienes que presentar un programa que sea viable y realista, y para eso, en determinadas cosas, tienes que sentarte con la gente que más sabe del tema, con expertos, con economistas, con profesores de la universidad y demás, y ver qué propuestas son las más viables para qué momento. Entonces eso, como ya dije al principio, no es lo mismo ser tertuliano en la sexta y ir con todo que ir a gobernar el país y tener que pensar que vas a gobernar para 48 millones de personas, no solo para los que piensan como tú. Bueno, no obstante, el mensaje se cambia. Cambiamos de tercio. Usted ha sido sindicalista, ha formado parte también de Izquierda Unida, incluso se postuló, ¿verdad?, de candidato al Cabildo Insular de Tenerife, que finalmente existieron unos problemas internos, y fue Luisa Tamayo la candidata que no obtuvo representación. ¿No cree usted que algunas personas puedan pensar que Alberto Rodríguez se sube al carro de un partido emergente como es Podemos por la merma de Izquierda Unida? No, nosotros entendemos que las organizaciones políticas son eso, son herramientas para transformar la sociedad, para transformar la realidad. Y en este momento a nadie le cabe la menor duda de que la herramienta más válida para hacer esto es Podemos. En ese marco que tú comentabas, Podemos contactar conmigo como herramienta abierta a la sociedad y que intenta contar con digamos, lo mejor o lo más variado de todos los territorios, y me propone que me presente a las primarias para que si la gente de las islas y la gente del resto del Estado me quiere votar, me vote. Y bueno, yo, tras pensármelo, me presenté y aquí estoy. Pero evidentemente porque entendemos que Podemos es ahora mismo la herramienta más válida para transformar la sociedad, que no es el caso de... Usted está dando esta razón, es legítimo por otra parte, por supuesto, ¿no?, que ese cambio, digamos, de partido. Se lo digo porque Izquierda Unida y Podemos no van a ir juntos. Entonces, claro, hablamos de la izquierda, pero usted sabe lo fragmentada que está esta izquierda. Por eso le preguntaba que incluso en el seno de la formación de Izquierda Unida alguien puede decir, bueno, quizás se pueda hablar de oportunismo. Usted ahora mismo está explicando aquí la situación. Para nosotros es una verdadera pena. De todas formas, nosotros intentamos situarnos. Somos una formación muy amplia, de amplio espectro, y no nos situamos en la izquierda, sino intentamos situarnos en la centralidad del panorama político, de ser una herramienta para todo el mundo que quiera cambio. Dentro de Podemos te sorprendería ver la diversidad ideológica que hay, ¿no? Y aún así, para nosotros es una pena que fuerzas del cambio, que tienen determinadas cosas en el programa muy parecidas a nosotros, no puedan empujar junto con nosotras y nosotros. Es una pena, pero la política tiene estas cosas, y creemos que nuestras listas y nuestra candidatura y nuestro programa están formados con las mejores personas y las mejores mentes de este país, y salimos a ganar. Entonces reconocerá que Podemos le ha hecho bastante daño a Izquierda Unida. Sí, evidentemente, porque el espectro, digamos, ideológico de cambio que podía en su momento identificarse con Izquierda Unida, ha visto como una herramienta más amplia, más global, y que sobre todo tiene muchas posibilidades de ganar, ocupa su espacio político. Pero en política las cosas funcionan así, los cambios van muy rápido, y
y tenemos que adaptarnos todos. Muy bien, usted ha reconocido en perfiles, en redes sociales, que fue detenido en un momento determinado, y yo le pregunto, primero, ¿no cree que estos problemas que usted haya podido tener con la justicia pueden de alguna forma perder credibilidad hacia parte, ¿por qué no?, del electorado? Y por otra parte, ¿cuál fue el motivo de esta detención? Bueno, la detención, empiezo por la segunda pregunta, la detención fue en el marco de un piquete en la huelga general, en la última huelga general, en la puerta de la fábrica, a raíz de los incidentes que hubo, porque los ambientes se calientan, todos sabemos, pues pasado unos meses fui detenido de manera totalmente arbitraria cuando iba a una manifestación del 15M y el juicio se celebró y salía suelto de todos los cargos, con lo que se demostró que realmente era parte de la política represiva del gobierno del Partido Popular contra los movimientos sociales y contra los derechos de los trabajadores en general. Y con respecto a lo primero que comentabas, para mí, ya lo he dicho en otros ámbitos, no es ninguna vergüenza. Yo, si me tuviera que poner otra vez en la puerta de la fábrica luchando por los derechos míos y los de mis compañeros y de los trabajadores en general, lo volvería a hacer. Y lo que para mí sí sería una vergüenza, haber estado detenido por haber metido la mano en dinero público, haber robado o haberle hecho daño a alguien o demás. Todos mis problemas con la justicia han sido derivados de luchar por los derechos de todos, o sea que no tengo nada que esconder ni nada de lo que avergonzarme. Aparte de que se agradece esa sinceridad, usted va a tener también que jurar, que prometer una constitución, unas normas, unas leyes que precisamente están en contra de un piquete, es decir, de un piquete donde se pueda saltar, digamos, esa delgada línea que marca la ley. Por eso le digo, no puede ser un poco incongruente en ese sentido. No, hay que aclarar una cosa: los que intentan que un piquete sea ilegal es el Partido Popular y con las reformas que ha anunciado el derecho a huelga, pero yo le hablo de la ley que está ahí en la mesa. Pero en el derecho a huelga viene perfectamente recogido, y es más, aparte de que nosotros tenemos claro que tenemos que avanzar hacia un cambio constitucional en este país, también le digo una cosa: si determinadas leyes injustas en determinados momentos de la historia no se hubieran desobedecido, ahora hoy en día los negros y las negras seguirían sentándose en la parte de atrás de las guaguas en Estados Unidos, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero yo le hablaba de la realidad actualmente, independientemente de lo que usted está comentando, el Partido Popular, del aparato represivo, pero yo le hablaba de la realidad, y precisamente es que hay cosas que la justicia dice que no se pueden hacer. En este caso, precisamente lo que estamos hablando, aunque se entiende la argumentación que usted está explicando. Por lo tanto, ¿se saltaría usted la ley si considera que la causa es justa en diferentes ámbitos? No exclusivamente en el ámbito, digamos, de la defensa laboral. No solo eso, el planteamiento, le doy la vuelta a tu planteamiento, es que nosotros precisamente formamos esta organización política, nos presentamos al Congreso de los Diputados para que nadie en este país tenga que saltársela, sino para que las leyes sean justas, para poder legislar y elaborar leyes que beneficien a la mayoría. Por supuesto, veo perfectamente normal, ético y decente que haya gente que se ponga, como yo me he puesto, en la puerta de una vivienda, intentando impedir que la policía, con una orden judicial, desaloje a una familia que se va a quedar sin su primera vivienda porque el banco, que tiene miles de viviendas vacías, quiere hacer negocio con ellas. Pues si esa ley es así, pues nosotros estaremos con la gente que la desobedezca. Pero es más, nosotros nos presentamos, como ya dije antes, al Congreso para que nadie tenga que desobedecer las leyes y para que esas leyes estén del lado de la mayoría. Claro, eso sería lógico, pero yo le insisto que estamos hablando de las leyes que están ahora mismo marcadas, independientemente de que pueda ser éticamente positivo o negativo. Hay unas normas que dicen lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer. Por eso le preguntaba, ¿se las saltaría en el caso de que usted considerara que una causa justa? Sí, por supuesto. Por lo tanto, ¿está de acuerdo con la desobediencia civil desde las instituciones? El planteamiento, te repito, es cambiar las leyes para que eso no ocurra. Eso sí nos ha quedado claro, pero le pregunto. No sé si intentas llevar al tema del plano catalán. No. Si yo quisiera hablar del tema catalán, no se preocupe que se lo preguntaría a usted y al que se sentara aquí. Pero le pregunto, en este sentido, la desobediencia civil, es decir, desobedecer las normas desde las instituciones, siempre dentro de un margen, evidentemente. Siempre dentro de un margen. Hay determinadas leyes que provocan sufrimiento e incluso suicidios, como lo que comentaba antes, como la de ejecución hipotecaria y demás, que nosotros vemos perfectamente normal y va en nuestro ADN apoyar
que la gente impida que se produzcan esos desalojos. Por ponerte ese ejemplo, ¿no? Nosotros venimos de ahí, no podemos ahora, porque nos presentemos a las elecciones al Congreso de los Diputados, renegar de nuestro pasado, de nuestro ADN y del apoyo que tenemos, como ese, como en otro, como también se vio en el 15M. Y es que, claro, hoy en día lo que tú me planteas es que con la ley Mordaza que tenemos firmado, es que hacer cualquier cosa prácticamente es hacer desobediencia civil, ¿no? Entonces, ¿qué margen nos dejan? ¿Qué margen nos dejan? Cuando lo que sí vemos, y me gustaría que muchos de mis contrincantes y mis rivales políticos se sentaran aquí a ver qué responden a eso, cuando ellos sí que se saltan la ley, sus propias leyes, las que ellos elaboran, a la torera, y roban millones de dinero público y se lo meten en sus bolsillos, en sus cuentas en Suiza. Ellos sí que se saltan la ley, ellos sí que desobedecen, y además para actuar contra los intereses de la mayoría. Nosotros lo que planteamos es que hay que legislar para todo. En este caso, contra un corrupto, ¿es legítimo realizar un escrache? Lo que no es legítimo es que esté en libertad y que se sientan impunes, que es lo que pasa en este país. La política de escraches que llevó en su momento a la paz era porque veían como los culpables de la crisis, los que habían dejado a cientos de miles de personas en la calle, caminaban normal, realizaban sus vidas normales después de haber provocado tanto sufrimiento y de haberse saltado las leyes que ellos mismos habían propuesto, ¿no? Entonces, eso es lo que no es legítimo. Y el nivel de impunidad que hay en este país provoca que se llegue a situaciones indeseables, como son, a nadie le gusta hacer un piquete, ni a nadie le gusta ponerse delante de una puerta a evitar un desahucio a que la policía te muela palos, ni a nadie le gusta hacer un escrache. Pero es que la situación social de este país es tan dramática, han provocado que haya mucha gente que no le haya quedado otro camino. Nosotros, contra la corrupción, vamos a aplicar mano dura, y el que haya metido la mano en la lata del gofio, como se dice aquí en estas islas, directo para la cárcel. Se le aplica el Código Penal, que para eso tenemos nosotros bastantes jueces y juezas en la candidatura. No sé, me estaba usted evadiendo la pregunta, que eso ya suele ser una actitud muy típica también de los políticos al uso. Por eso le pregunto, ¿pero está usted de acuerdo con, tiene justificación un escrache en el sentido que estábamos hablando, Alberto? Sí, si quieres que te responda concretamente. Sí, yo sí, no intento evadirla, sino que me pongo a hablar para justificar, porque muchas veces hay que explicar más la globalidad. Evidentemente que tiene justificación. Yo, si a mí me hubieran echado de mi casa y la persona que me echó me engañó, y veo como miles de personas más a lo largo de todo el país sufren mi misma situación, y esa persona va en un coche oficial, en su Jaguar, va con su yate, con su chalet 5 estrellas y demás, mientras yo tengo que vivir en un cajero, pues es que lo veo perfectamente normal. Es que hasta, y no interpretes mal lo que voy a decir, hasta pocas cosas pasan en este país con el sufrimiento tan grande que tienen millones de personas, hasta demasiado civilizada la gente en este país. No me entiendas mal. Y el Estado, con la policía, se ha oído el discurso del aparato represivo. ¿Usted cómo cataloga en términos generales la actuación de la policía, por ejemplo, en escraches, en el ámbito de los desahucios? Es decir, ¿cómo ve usted los cuerpos de seguridad del Estado? Hombre, de un tiempo para acá, con la situación, digamos, de crispación social y de lucha social que se ha aplacado un poco en el último año y medio con el ciclo electoral y demás, el aumento de las políticas represivas por parte del gobierno del Partido Popular es evidente. En la última huelga hay cientos de sindicalistas perfectamente legales y reconocidos en sus comités de empresa y elegidos democráticamente por sus compañeros, que están pendientes de entrar a prisión. Eso es una situación que no es que lo diga yo o que lo diga Podemos, sino que varios organismos internacionales han criticado cómo se reprime no solo el derecho a huelga y los demás derechos de los trabajadores, sino las libertades civiles con la aplicación de la ley Mordaza, que ha sido ampliamente criticada. Y yo creo que es algo, al final la policía cumple órdenes, pero esas órdenes son fruto de una determinada legislación, y esa legislación se hace con una intención, y es acallar a los movimientos sociales. Eso Vamos terminando este tiempo de entrevista. Su partido ha puesto en marcha un procedimiento, por otra parte muy criticado, que ha sido el dedazo. Hemos visto los casos de Victoria Rosell, de su compañera, la que se presenta al Congreso por la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, y también de Julio Rodríguez. ¿Cómo se puede justificar esto? Nosotros no tenemos necesidad de justificarnos, porque nosotros lo votamos eso. En junio y julio, cuando nosotros votamos las primarias, también se hizo un referéndum
un referéndum a todos los inscritos e inscritas, en la que podía votar todas las personas de este país, en el que se hablaba de la forma de convergencia y en el que también se avalaba la posibilidad de dejar las listas abiertas, porque en política no todo se puede hacer 5 meses antes, dejar las listas abiertas en determinadas posiciones para personas muy significadas de la sociedad civil, y yo creo que nadie puede criticar incorporaciones como la compañera Victoria Rosell o como del GEMA, del compañero Julio, que evidentemente a lo mejor en el momento que se realizaron las primarias ellos y ellas no participaban en Podemos, pero que ahora dijeron, venga, voy a dar un paso adelante con todos los sacrificios que ello conlleva, y se suman a las listas. O sea, para nosotros no es algo que tengamos que esconder, y nuestra gente lo entiende perfectamente, es más, lo celebra. Y nos suena también un poco extraño un militar, y sobre todo de la trascendencia que ha tenido Julio Rodríguez formando parte visible de Podemos, ¿no? Que lo solemos relacionar con el antimilitarismo, por otra parte. Claro, para nosotros es una gran noticia y evidencia que tenemos un proyecto de país, no solo en el programa, sino en la candidatura, de que venimos aquí con las mejores cabezas y las mejores personas del país y con el mejor asesoramiento, preparados para gobernar. Y tú no puedes intentar gobernar un país enfocándote solo a un determinado sector de la población, y con fichajes de este tipo intentamos que el grueso del espectro ideológico de este país y de la mayoría social se vea representado en Podemos. Esa es nuestra intención, y esperemos que el 20 de diciembre así se refleje en las urnas. Muy bien, Alberto Rodríguez, candidato de Podemos al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Gracias por compartir este tiempo de entrevista con todos nosotros, y serán los ciudadanos los que decidan o no pues depositar su voto en la formación que usted representa. Que tengan mucha suerte. Muchas gracias a ustedes. Por nuestra parte, nada más, les dejamos con la programación habitual de esta casa. Nos vemos mañana.